qué dudas había, pero precisamente no me han enviado preguntas, entonces vengo esperando que tengan muchísimas preguntas que hacer el día de hoy. Los temas que hemos abordado desde el último foro hemos estado hablando sobre el duelo, hemos hablado sobre sobre el tema, digamos, del procedimiento que hacer cuando alguien fallece, alguien que sigue las leyes de Beninoaj. Y también hemos hablado un poco sobre la muerte, o sea, qué pasa con el alma, qué pasa con el cuerpo. Y vamos a continuar hablando de eso en la próxima clase, sobre ese aspecto del alma o lo que ocurre después de la muerte. Vamos a hablar un poquito sobre algo muy general sobre Gilbulín, reencarnaciones, y de pronto tocamos algunos conceptos que si bien en las religiones se han mencionado, se han generado muchos conceptos totalmente erróneos, a pesar de que de pronto el judaísmo menciona un poco esos conceptos. Entonces, la idea es, sobre esos temas que hemos hablado, hacer preguntas, hacer un foro de dudas, y también ustedes los que están acá, estoy visitando la comunidad de Apartado, llevo ya algunos días aquí, entonces es una comunidad que creo yo, hasta donde sé, como pionera en el tema de que no es una comunidad virtual, es una comunidad completamente presencial. Hay virtualidad a veces porque yo no estoy siempre aquí, pero ya venimos 3 años, ¿cierto? 3 años en un proceso de ayuda. Yo he estado a cargo de ellos acá. También han venido otros rabinos, han visitado, pero entonces que el tema no agida, yo he estado apoyando mucho en todo este proceso acá. Y Baruch Hashem, la comunidad tiene cuenta con su espacio físico, un lugar donde se reúnen, donde estudian cada semana. Entonces, eso es una de las cosas que se debería aspirar, pues, en, en las comunidades también a nivel del país y ojalá a nivel del mundo. Entonces, los najidos dieron un paso muy grande con el tema de la virtualidad. Hay comunidades para hacer salmos, para rezar, para estudiar, pero creo que es el momento de dar ese paso y la comunidad no ágida de aquí de Apartador ah, creo que es un buen ejemplo a seguir en ese aspecto. Entonces, acá tengo alumnos también presentes, van a hacer preguntas también todos ustedes, las preguntas que tengan sobre esos temas que hemos hablado. Entonces, tienen la palabra todos ustedes, los que quieran hacer preguntas, tengan preguntas de los temas que hemos mencionado. Pueden abrir su micrófono. Y acá también pueden hacer preguntas. Buenas noches. Tengo una pregunta, Rabino. También Con respecto... pueden levantar la mano así para tener como un orden de las personas que quieren preguntar, así que voy dando la palabra. Sí, muy buenas noches, Norma, adelante. Ok, sí. Bueno, no levante la mano porque no miren ni una. Perdón. Pero tengo pues una espinita, digamos así. No, pues Baruch Hashem nunca he sido como así religiosa ni mística, pero me viene a la mente con el tema de la muerte, eso del encendido de la vela y la plegaria durante 40 días. Pues usted me dice si estoy en un error, que como que es un proceso de 40 días que el alma, pues no entiendo bien, se retira o sube, pero si en ese tiempo me queda a mí la espinita, si el alma mira qué está pasando, o sea, qué pasa en donde vivió, no sé, si puede ver su cuerpo, dónde lo enterraron o pues libre Dios si murió de una forma trágica, ¿verdad? O sea, si el alma puede ver, pues puede ver este mundo, si tiene un permiso o no. Si es por eso que se enciende vela y se reza esos 40 días o tiene en sí otro propósito. Ok, bueno, esa pregunta, o más bien esa discusión sobre esa pregunta, la encontramos en el Talmud, en el Tratado de Berajot. Ya ahí precisamente se generó una discusión por el tema del cumplimiento de mitzvot, de que el alma no puede cumplir mitzvot porque le falta el cuerpo, cuando fallece obviamente el cuerpo. Entonces, ahí se genera una discusión entre algunos sabios y preguntan, bueno,
vamos a ponerlo así, lo que pasa es que está prohibido, por ejemplo, vamos a poner el ejemplo de que uno como judío lleve los tzitzit fuera cuando va a un cementerio judío. Ya los sabios dicen que porque las almas ahí se afligen porque ya no pueden cumplir ese precepto de tzitzit. Entonces ahí preguntan, bueno, ¿acaso ellos tienen conciencia de lo que pasa? O sea, que uno también tiene que cuidarse de eso. Esa es la pregunta. Y sí, realmente los muertos tienen conciencia de lo que pasa en este mundo. Ya así lo aprendemos en el Tratado de Berajot. Ellos pueden ver y también incluso pueden escuchar a veces qué decretos hay detrás digamos, en los cielos. Pueden escuchar a veces algunos decretos que se vienen para el próximo año, etcétera. No todo, obviamente, pero sí, las almas tienen un periodo en el que tienen conciencia, sobre todo hasta que a veces sean completamente juzgadas y todo esto, pero tienen un periodo en el que tienen conciencia los muertos de lo que sucede acá. También tienen conciencia, como lo dijimos, de lo que sucede con su cuerpo. Siente incluso cómo el cuerpo se descompone, que ya hemos hablado. Entonces, sobre todo en esos primeros momentos, en esos primeros días o incluso eh, sobre el primer año que se guarda como un duelo a veces, aunque hay 7 días de duelo y hay un proceso a veces de 30 días, como usted decía, todo va a depender de lo que vamos a comprender más adelante de lo que pasa después de la muerte, o sea, cuando el alma es juzgada, toda esta parte, vamos a comprender el tema del Geinón, también todo eso lo vamos a mirar más adelante. Pero sí, de manera sencilla, todas las almas o los difuntos, los muertos, tienen conciencia de este mundo. ¿Ya? Así se responde en Berajot, en la Gemara en Berajot. Muy bien, tiene una pregunta el señor Mauricio, adelante. Buenas noches. Bueno, hablando sobre eso, dice que tiene conciencia, pero el alma, obviamente, a lo mejor por lo que nosotros aquí entendemos en nuestro cuerpo, podemos articular palabras, sonidos y todo eso. El alma, delante de la presencia de Dios, ya no emite sonidos, quiero entender, o palabras, no lo sé. Entonces el punto es, esa alma no puede, por ejemplo, abogar por las personas, digamos, de aquí, por decir, un ejemplo, ¿no? A lo mejor tú como persona dices, bueno, yo trato de enseñarle lo mejor a mis hijos, pero mis hijos a lo mejor pues les falta mucho, ¿no? Entonces a lo mejor parte uno y te quedas con la duda, ¿no? ¿Qué va a pasar con mis hijos, no? Yo quisiera, pues que si hubieran, pues tener una mejor calidad de vida y todo eso, ¿no? Acercarse más al creador, pero pues no. Entonces la persona esa fallece, pero ya no, su alma ya no puede abogar ante el creador por ellos. Bueno, yo precisamente creo que es uno de los conceptos que ha generado problemas en la idolatría, por ejemplo, del cristianismo, Sí, catolicismo. De alguna manera a veces van las personas, o sea, se distorsiona todo el tema y después terminan prácticamente pidiéndole a los muertos y no a Dios. Entonces, hay una línea muy sensible con el tema, digamos, pero la Torá o los sabios sí nos enseñan el Talmud sobre los sadiquín, ¿ya? Porque uno, por ejemplo, estamos hablando de méritos. O sea, entonces una persona cualquiera puede fallecer, no sabemos qué méritos tienen, pero respecto a los méritos de los sabios, por ejemplo, visitar la tumba de Rabbi Shimon Bar Yochai, la tumba de Rabbi Meir Balanés, todo esto es bueno pedir por los méritos de ellos. O sea, no le estamos pidiendo a él como que abogue o algo así, sino que de cierta forma, precisamente como ellos son sadiquín o llegaron al nivel de sadiquín, están en el Gan Eden superior, están un poco más cercanos, entre comillas, vamos a decirlo así, más cercanos a Hashem. Incluso dice Talmud en diferentes partes que Hashem va a estudiar Torah con ellos ahí en el Gan Eden. ¿Ya? Entonces, digamos que ellos, como tienen ese mérito, uno podría pedir en su mérito, más no pedirle a ellos. O sea, no le pedimos a los muertos. O sea, sabemos muy bien que Hashem es el Todopoderoso. Y por eso los judíos tenemos la costumbre de visitar las tumbas de Sadiquín, rezar incluso cuando vamos a la cueva de Macpela, o sea, donde están los restos de Abraham, Isaac y Jacob, de nuestros patriarcas. Hay oraciones que se hacen, o tefilot que se hacen en esos lugares, pero es porque esas personas llegaron precisamente a un
a un nivel de Sadik. ¿Qué significa eso? Que tiene muchos méritos que de pronto una persona como nosotros no tenemos y podemos pedir en sus méritos, o sea, por sus méritos. Y obviamente que ellos de cierta forma abogan, como usted dice, pero el problema está en que si yo o si una persona empieza a hacer eso con todos los difuntos, se termina todo torciendo como lo hace el catolicismo, ¿no? Prácticamente incluso prácticamente llegan como a la idolatría con los muertos. Y ese es el problema. Sí, pero yo me refería a que, por ejemplo, Moshe Rabenu o los justos, o no sé, los Sadiquín, que intercedan, aún estando allá, intercedan, por ejemplo, por el pueblo judío. Digan, no, ¿sabes qué, Señor? Pues seguimos nosotros abogando por el pueblo, ¿no? Para que llegue a unificarse, para que pues llegue pronto el Mashiach. Eso no se ha, ya ellos ya tampoco participan en eso, o ellos, como usted dice, a lo mejor ya están delante del Creador, estudiando Torah, no sé, otras cosas, pero ya se olvidan del mundo terrenal ellos, y ellos ya no abogan por el pueblo judío, por ejemplo. Bueno, primeramente no se olviden del mundo terrenal. Los sadiquín están conectados siempre con el pueblo. Y así también se enseña. O sea, ellos no están presentes en este mundo, o sea, podemos decir, no están vivos, pero realmente sí están vivos. Y nos conectamos con los sadiquín en la medida que estudiamos de sus palabras, en la medida que estudiamos los escritos de Torah. Siempre nos conectamos con el sadik. Y en cuanto a eso que usted dice, de que el sadik pueda como que interceder, en verdad lo que decía lo podemos entender más desde el punto de vista de los méritos. O sea, sí, pues, porque está en un lugar de que tiene méritos, puede pedir, pero es que aquí, digamos, desde mi visión se complica el tema porque precisamente son dos conceptos que tiene el cristianismo, ya, pedirle a los muertos y tener a alguien de intercesor, ¿ya? ¿Cuál es el problema? Que en verdad no se necesita ningún intercesor para comunicarse con Hashem, para rezarle a él o para pedirle. Pero hay una realidad, y es que precisamente como los sadiquín tienen méritos, de cierta forma sí, ellos ayudan a que la plegaria se eleve, ellos también pueden abogar por nosotros, pero es como vemos aquí cómo se distorsionaron conceptos que se pudieron llevar al paganismo, y es evidente en las religiones. O sea, hay conceptos en el judaísmo que son ciertos, que son verdaderos, pero es lo que estamos hablando en las próximas clases que vamos a ver. Por ejemplo, el tema de los exorcismos, el tema de las posesiones, son cosas que se mencionan en el judaísmo, pero lo que conocemos hoy día sobre esos temas, en verdad, la mayoría está errado, ¿ya? Entonces acá hablamos de que sí, que los sadiquín de cierta forma abogan, interceden, puede que sí, porque es lo que estamos hablando, que sus méritos ayudan a elevar la plegaria, ¿ya? Pero vemos cómo se distorsionó eso, o sea que tenemos que entender que no es exactamente como lo entiende el cristianismo, el tema de un intercesor. No necesitamos ningún intercesor. Tampoco no es exactamente como lo entiende el cristianismo, de que yo necesito pedirle a los muertos. Entonces se distorsionó todo esto. Ya, hay muchas cosas que vienen del judaísmo, obviamente. El cristianismo toma cosas del judaísmo, pero las torcieron. Ya, por eso es tan fácil perderse con el tema del cristianismo. ¿Me refiero a qué? Por ejemplo, cuando está prohibido dentro de las leyes de idolatría que una persona estudie los escritos o cosas que son paganas, que son de idolatría. Ya está prohibido. ¿Por qué? Porque si no tiene las bases suficientes va a empezar a confundirse con cosas. ¿Por qué? Porque la verdad de la Torah está mezclada con mentiras, y es solamente una persona experta puede hacer virus, o sea, puede empezar a saber qué cosas son mentiras y qué no. Y muchos de esos lo están haciendo algunos rabinos, están expliqué, por ejemplo, que un rabino se toma el tiempo de mirar el Nuevo Testamento para explicarle a la gente qué cosas mentiras, como lo hizo el rabino Ari Kaplan al escribir Verdadero Mesías. Esas cosas ayudan porque él, que tiene las bases suficientes, puede sacar las cosas que son erróneas y las cosas que son verdades. Pero una persona que no está muy versada con el tema se puede confundir. Entonces acá el tema es, hay conceptos en el judaísmo que pasaron obviamente al cristianismo, porque el cristianismo surge, o sea, la pregunta es, ¿por qué ellos no crearon su libro, Nuevo Testamento, que ellos le llaman, y ya? ¿Por qué tuvieron que pegar a su libro el libro de los judíos? Entonces, ¿por qué? Porque ellos quisieron desvirtuar y mezclar la Torah con su enseñanza. Entonces, vemos conceptos que pueden ser parecidos y que incluso están completamente malentendidos y torcidos. No necesita una persona un intermediario, un intercesor delante de Hashem. Ya.
Hashem juzga, Hashem conoce todo, Hashem conoce los méritos, conoce también los pecados de la persona. Y que cada año somos juzgados. Pero es bueno cuando una persona, y es una costumbre del judaísmo, de a veces acercarse a la tumba de los tzadikim y pedir por sus méritos, mas no estamos haciendo ningún tipo de servicio religioso o pagano con las tumbas de los tzadikim. ¿Ya? Gracias. Por la botellita. Bueno, con mucho gusto. Y en la mano levantada la señora Alicia. Adelante. También cuando tengan preguntas me avisan. Cuando tengan preguntas de acá. ¿Oyeron? Sí, Rab. Buenas noches. Buenas noches, Rab, señora Alicia. en el libro de Hacia una vida plena de sentido, dice que el alma, dice, el alma que ha partido es plenamente consciente de lo que está sucediendo con los amigos y parientes que ha dejado atrás. El alma se preocupa cuando ellos sienten excesivo dolor o depresión. ¿A qué se refiere con eso? Si el alma ya no está aquí, o esto es para el judío, no para el no ágida. Bueno, muy bien. ¿Cómo sabemos que el alma no está aquí? El alma sigue aquí muchas veces, porque está esperando juicio. O algunas veces su juicio es que vague por el mundo. ¿Ya? O sea, que no lo vemos, es muy diferente. ¿Ya? Entonces, a veces hay juicios, por ejemplo, el alma de un suicida, de Salón, a veces el castigo muy severo no es el Geinón, como la gente piensa. El Geinón es incluso algo menos severo que otros castigos. ¿Ya? Hay castigos más dolorosos, vamos a decir, no castigo diría yo, más métodos de expiación, en que el alma necesita precisamente para poder expiar sus pecados. Y hay veces que el alma simplemente tiene que esperar juicio, ¿ya? Entonces, lo que no está aquí es el cuerpo, la persona no la vemos, pero su alma, estamos nosotros inmersos ellos están inmersos, vamos a decirlo, en nuestro mundo, no solamente ellos, sino otro tipo de seres, de las clipot, de los mundos espirituales, pero Hashem nos impide ver eso. Por eso la Gemara Berajot, hablando de todos estos temas sobre los difuntos y otras cosas ahí, sobre los demonios y eso, dice que que si Hashem le abriera los ojos a los hombres, no podrían sostenerse en pie. O sea, si vieran todo lo que está en este mundo, pero en el lado espiritual, vamos a decirle, que no es visible a nuestros ojos. Significa que siempre estamos constantemente al lado, pues, almas, otro tipo de seres, etcétera, pero no hay una interacción si no es un permiso con el cielo, o si una persona viene y transgrede el precepto de idolatría al invocar muertos o cosas así. O sea, no hay interacción entre vivos y muertos, no hay una interacción. ¿Ya? Y habían otros casos, que lo vamos a ver más adelante, en que podía haber una interacción, que era lo que llamamos posesiones o cosas así, pero eso también ya hoy día no se da, prácticamente no, es como si no existiera ese tipo de cosas. Entonces, sí, sobre todo cuando la persona está recién fallecida, ya, en ese proceso, el alma le cuesta como adaptarse a su nueva realidad, lo que estudiamos también en una de las últimas clases, dijimos, si una persona pasó su vida muy apegado a todo lo material y muy poco estudió o conoció de lo espiritual, pues precisamente todo su mundo era lo material. Y ahora de repente se queda sin cuerpo y ahora se encuentra en una realidad muy dolorosa porque no sabe qué hacer. Es decir, a todo lo que enfocó su vida, que fue al cuerpo y a lo material, ahora descubre que en verdad eso se acabó y que ahora hay una parte espiritual en la que no cultivó nada. Entonces es doloroso eso para el alma. Y ¿qué pasa? Que experimentan, les cuesta a veces un poco más, al sadik menos, como hablamos, o sea, no necesariamente el sadik, aquella persona que de principio ha entendido que la muerte es un proceso natural, que ha enfocado su vida o utilizado las cosas materiales como medios que se necesitan en este mundo, más no son el objetivo, el fin del mundo, o sea, el fin de lo que hay que hacer en el mundo. Esa persona va consciente sabiendo que en algún momento Hashem permite, o Hashem, digamos, quita la vida. La persona sabe que en algún momento todos vamos a morir y no, pues, por eso sabe, utiliza lo que vive en este mundo, más no se enfoca, su énfasis no es en eso. Entonces, ¿qué pasa? Que esos procesos pueden ser rápidos, o sea, pueden ser un proceso rápido en que el alma murió, o sea, la persona murió, el alma es juzgada y ya, pues, incluso los sadiquín generalmente
van rápido al Gan Eden, pues, por ejemplo. O pueden haber procesos dolorosos en el caso de personas que generalmente se encuentran como en ese momento incómodo de sorpresa que ahora se encuentran que no pueden comunicarse con sus parientes, que pueden estar viendo las cosas, que pueden estar viendo sus lugares donde frecuentaban, pero no pueden hacer nada, ya, porque no pueden interactuar con eso. Entonces es doloroso. Y ese dolor es parte del tikkun, de la rectificación. A eso se refiere eso, se refiere que generalmente los momentos posteriores, pueden ser meses incluso, a que el alma, el alma diga, o que la persona fallece, ¿ya? Sí. Sí, sí, muchas gracias. Reino, es que esto me viene a otra pregunta. ¿Puede una persona fallecida enviar, digámoslo así, un mensaje a la familia por sueños? Mi pregunta es, bueno, lo digo por esto. Cuando mi hermano murió, una de mis hermanas lloraba y lloraba y lloraba por mi hermano y ella sufría mucho. Ya pasó un tiempo y ella seguía sufriendo. Mi hija, que en ese tiempo tenía como 5 años y algo, se levantó un día y dijo que había soñado con mi hermano, diciéndole que le dijeran a mi hermana que dejara de llorar porque él estaba bien donde él estaba. Entonces, no sé si fue casualidad o puede ser factible que lo haya hecho. Enviarle el mensaje a mi hermana. O sea, es posible que el alma se pueda, obviamente todo con permiso divino, vamos a decirlo así. El problema de eso es que los sueños, como ya lo aprendemos en la Torá, por ejemplo, con Yosef y todo esto, que los sueños tienen mensajes proféticos. Ya, no todos, el problema es ese. El problema es que no todos los sueños. Y ahora, ¿cómo sé yo cuál sí, cuál no? O sea, ese es lo que se hace confuso. Vamos a leer, por ejemplo, ahorita una historia al final, como siempre les tengo una historia hasídica, que nos va a ayudar a entender. Imagínense esa historia cuando la leamos, si la persona que vivía este acontecimiento no hubiera tenido la fortuna de encontrarse directamente con el Baal Shem Tov. ¿Qué pasa? Que el Baal Shem Tov le dice algunas cosas que solamente el Baal Shem Tov podía ver en ese momento, porque era un gran sadik y tenía sejel, o sea, podía ver, Hashem le permitió ver cosas que cualquier humano no podía ver. ¿Ya? Entonces, esa persona tiene una certeza, ¿por qué? Porque tenemos un gran sadik que le dice, esto es así, así, así. Pero hoy día, que no tenemos a alguien que nos dé una certeza sobre esas cosas, puede ser incluso contraproducente andar especulando sobre ese tipo de cosas. O sea, podemos incluso estar siendo víctimas de nuestras propias emociones, ya podemos estar diciendo, es que entonces esta persona que se me apareció me tenía tal mensaje, o será que está sufriendo, o sea, empezamos a especular un montón de cosas que no necesariamente son ciertas. Lo que sí es cierto es que es posible que los difuntos puedan comunicarse, ya que puedan tratar de comunicarse o en un sueño, lo que sea, es posible. Pero de que lo podamos saber con certeza o que realmente identifiquemos que nuestra mente no está jugando una mala pasada, porque es el tema de los sueños. Los sueños, mucho a veces de los sueños que tenemos no son más que tonterías. Muy pocas veces hay un mensaje realmente profético en el sueño, porque no tenemos a veces todo ese mérito. Y peor aún, cuando a veces hay algún tipo de mensaje, hay que saber sacar lo que no sirve del sueño, es decir, saber entender que hay partes del sueño que no son más que tonterías y otra parte que sí es verdad. Pero los sueños sí son un nivel de profecía, pero el problema de ese asunto es que si una persona le da importancia a ese asunto, sin tener certezas, que no las podemos tener, puede estar entonces perdiéndose y confundiéndose en ese tipo de cosas y especulando cosas que no son. ¿Ya? Ese es el gran problema. Pero, por ejemplo, la Gemara en Berajot, yo no tú lo tienes aquí, Berajot. No lo tienes aquí. ¿En serio? ¿No lo tienes allá? Ah, yo no lo traje, lo tengo en mi casa, de pronto lo compartimos en la próxima clase. En la Gemara en Berajot cuenta sobre este tema de los difuntos y como estamos hablando del tema de que, bueno, si saben o no saben lo que pasa en el mundo. Y hay
hay una mujer que le dice a alguien, le dice, dile a fulanita que me traiga el peine y no sé qué, porque ella va a morir mañana. ¿Ya? Entonces vemos que sí es posible que ellos manden, primero saben, eso la Gemara lo concluye, sí saben lo que ocurre en el mundo. Segundo, es posible que se puedan mandar un mensaje, pero aclaro de una vez, para no caer uno en especulaciones y en tonterías, es mejor a veces uno no ponerse a menos que hubiera un gran sadik y te diga, sí, esto es así, así, así. ¿Ya? De resto es muy complicado poder saber qué es verdad y qué no. Bien, ¿Ok? Rabino, muchas gracias. Sí, perfecto. Muchas gracias, señora Alicia. ¿Alguien más tiene pregunta por acá? ¿Por acá nadie te pregunta? Hacia allá, ¿no? Yo tengo Ujú, una. ujú. Em, Un tengo segundito. dos, pero voy a empezar con una. Hay unas grandes diferencias que se han venido tocando en los estudios, ¿cierto? Precisamente para estos estudios, para aclarar un poco el tema Ujú, también de lo que es el noaje, de lo que es el judío, ¿cierto? Son ujú, como las ujú, dos partes en las que Dios ha dicho, bueno, ustedes tienen esto, ustedes tienen esto. ujú, El Tania habla inicialmente que hay también un lugar de donde vienen las almas del judío, un lugar donde vienen las almas del no judío. Mi pregunta es si las raíces. ajá, Que las raíces de las almas son diferentes. Ajá. exacto, si en la muerte también hay de que puedan tener lugares separados Ujú, o todos están en el mismo lugar, ¿cómo se divide el tema allí? ujú. ¿O hay una separación o no hay separación? ¿Cómo se, si lo, Voy a decir si te entendí. Bueno, cuando el Tania, que eso es un tema que yo no he hablado acá con ellos, pero cuando el Tania menciona eso, no está hablando de lugares ni está hablando de como que separación. El Tania lo que está diciendo es raíces. O sea, ¿dónde está, de dónde viene enraizada el alma? Es muy diferente el concepto porque no está diciendo como si fuera una separación, como que, ¿ya? Ahora, decir, o sea, en este aspecto de Gilgulín, que es un tema muy complejo, incluso las naciones tienen parte en esa ayuda de Gilgulín, ¿ya? Entonces, ¿cómo lo maneja Hashem? En verdad no lo sé. Obviamente no sabemos cómo lo hace. Pero decir como que, como si hubiera una separación, y de hecho aquí no la hay. Aquí, si miramos, en verdad no hay una separación entre judíos y no judíos. Lo que hay es una separación de la función que tienen, o sea, de las cosas que le corresponden. Pero no es que haya una separación y uno tenga prohibido andar con el no judío o algo así. No, la separación es en cuanto a los misbot. ¿Ya? De resto somos, tenemos que decir, de hecho tenemos, lo que más tiene que hacer el judío es vincularse, o sea, el no judío, pero vincularse con el judío y el judío también recibe una ayuda del no judío al difundir el mensaje. Ahora, al nivel de las almas y todo eso, tampoco puedo decir que Hashem separe las cosas. Lo que sí te puedo decir es que Hashem maneja el tema de las almas de una manera en que todos generen un tikkun. Y las almas de las naciones también tienen una función que ayuda al tikkunin de las almas generales. ¿Ya? Eso sí lo menciona el Shara y Gulín en el capítulo 7. lo traigo rap por el concepto que hay Ujú, de los malos van al infierno, los buenos van al paraíso, ¿no? ujú, El paraíso y el infierno. Entonces hay dos ujú, lugares donde va la gente, ujú, entre comillas, ¿no? Entonces acá se traen obviamente otros conceptos, como usted decía ahorita, a veces el Geinon, que infierno, puede ser hasta un lugar bueno para un alma que quisiera limpiarse para pasar a un lugar mejor. Y a veces no le dan ese mérito de que llegue siquiera allá. Entonces, en ese sentido, como para ir desvirtuando No, sí, ese tema de infierno ajá, así es, lo vamos a hablar la próxima clase, vamos a empezar a hablar de esos temas. Pero sí, o sea, ese tema es un concepto de terrorismo religioso, de que los buenos, o es que de hecho, si miramos de la iglesia, no hablan de que los buenos van al cielo y los malos al infierno. Ellos dicen, los de esta iglesia van al cielo y los de aquella no. Es muy diferente, o sea, todo, o sea, pero lo que sí podemos decir es que obviamente el concepto es distorsionado, pero las almas que ganan méritos para poder ascender al Gan Eden, pues obviamente van al Gan Eden.
Sin embargo, está dicho también en el Talmud que todas las almas, inclusive los sadiquín, tienen que pasar por el Geinom para purificarse, para poder entrar al Gan Eden. ¿Ya? Entonces, el tema es que ellos no tienen que durar un tiempo allí en el Geinom, como lo que sí pasa máximo con un rasha. Un rasha puede pasar, dependiendo del caso, pero puede pasar máximo 12 meses en el Geinom. Es lo máximo. No hay eso de que eternamente o algo así, no. Hay un tiempo. Y bueno, eso lo vamos a ir aclarando más adelante en las otras clases. Aquí tiene la mano levantada Norma, adelante. Hola, Rap, ¿cómo está? Ya estoy de regreso para poderle apoyar con la Sí, coordinación. adelante, gracias, Irel. Por favor, ayúdame ahí como... Claro que sí. El señor Adelante. Mauricio estaba primero, perdón. Sí, exactamente. Ok. Adelante, estimado Mauricio. Aunque primero hable ella, o sea, no importa, o sea, tenemos tiempo. Adelante, pues. Perfecto, entonces adelante, estimada Norma. Muchas gracias. Ok, muy aliviante, diría yo, ya estar en la verdad y tener ya una conciencia o entrar en la conciencia de la muerte, la verdad, es un alivio. Porque Sí. pienso yo que me lleva a mí a pensar más bien en mejor qué puedo trabajar, qué más cosas tengo que mejorar, ¿no? Para que mi alma no sufra. Y bueno, con esto también se me viene otra pregunta, Raf, pues ya con el tema de leer salmos por el alma del difunto. Sí, porque yo tenía la costumbre de ir a visitar pues a mi mejor amiga al cementerio, pero en una clase usted dijo que los judíos no, pues no acostumbran eso, ¿no? No sé con el no ágida si uno pues tiene que ir, pero a partir de que yo fui mamá, la verdad es que lo dejé de hacer porque dije, ay, o sea, no, ¿verdad? Con mis hijas, no las quiero llevar ahí y eso. Y aparte fui entrando ya en conciencia de que pues no está ahí. Pero digo yo, ¿será que tengo que leer pues salmos en la fecha hebrea que ella falleció? Esa por una parte. Y otro, ¿qué pasa si uno debe también lo mismo, hacer lo mismo, leer salmos eh, por un bebé que se perdió, un embarazo que no se dio, o sea, que no, simplemente no se dio, pues que así Hashem lo quiso. Si uno tiene que esa fecha tomarla como su defunción y leer salmos o no, o simplemente no se hace nada. Esas dos preguntas. Ok, no, lo que yo dije con respecto a visitar el cementerio, no dije que los judíos no lo hacíamos, dije que no frecuentábamos. O sea, no es una práctica frecuente que todo el tiempo estemos yendo allá o algo así, sino que dije habían fechas, incluso a veces antes de Rosh Hashanah, algunos visitan tumbas, etcétera, pero no es frecuente, o sea, no es que pasemos yendo allá. Ahora, con respecto a no, aquí es una recomendación, o sea, no tienen que hacerlo, no tienen que estar frecuentando este lugar, o sea, porque no es necesario. Y el tema de recitar salmos uno recita salmos o pide, digamos, que los salmos ayuden precisamente en algo. Entonces uno puede recitar salmos por el alma de esa persona y si esa persona murió siendo idólatra, pues bueno, pedir que en su próxima oportunidad pueda llegar al camino del monoteísmo, o sea, pedir cosas que le ayuden de manera general ya al alma. ¿Qué otra cosa fue que me preguntaste? Lo de los salmos. Ah, del niño. Bueno, mira, con respecto a eso, vamos a entenderlo con la historia. ¿Ya? Con la historia que pasan. Las cosas están dirigidas por Hashem. ¿Ya? Obviamente, todo está dirigido. Y a veces hay personas o sea, el tema de las reencarnaciones enseña que las almas, hay almas que no nacen, o sea, o que nacen y mueren muy inmediatamente. Entonces, desde nuestro punto de vista, uno pensaría, bueno, pero ¿por qué no se dio? ¿Por qué esta alma o por qué esta personita murió? Pero lo que pasa es que la justicia divina nos explica el tema de los Gilgulín, que a veces, generalmente esta alma no necesita vivir, o sea, ya reparó las cosas y es muy mínimo lo que tiene que reparar, que a veces que solo el hecho digamos, de estar en un feto y incluso a veces nacer y después morir, le ayuda a lo que le falta de su rectificación.
Ya, por esa razón, lo injusto sería que si él ya completó rectificación, pues tenga que vivir una vida completa otra vez. Ya, entonces, esas muertes prematuras también están dirigidas por el cielo y también tiene que ver con Tikkunin de estas almas. Incluso cuando pasan estos casos, según la Cábala, puede ser precisamente que el Tikkun ya se estaba haciendo con esa muerte. Ya, entonces, no, como tal, no es necesario ahí en ese caso de los bebecitos que mueren así en el parto, o incluso un aborto que se tiene, no es necesario como tal hacer esos salmos. ¿Ya? Si me permiten, voy a leer una historia. Enseguida aprovecho si les parece que tiene que ver con eso. O la dejamos para el final. ¿Qué dicen? Como usted considere mejor, Rafa. La Como historia. usted considere. ¿Qué dicen? ¿Qué dicen allá? ¿Ah? Un De segundito. una vez, Rafa, para sacar más preguntas. Un segundo. Ahorita damos la palabra creo que está Mauricio, entonces voy a leer la historia que hay adelante un poquito, pues sí, como dice, de pronto sirve para estimular a preguntar. Dice acá, mira, un segundito. Los ocultos misterios de la vida. Estas cosas que me están preguntando, algunas cosas me baso en lo que dicen los sabios, pero otras cosas son ocultas para mí, o sea, no sabemos qué pasa ahí. Y este ejemplo que voy a leer es precisamente lo que decía hace un momento. Este ejemplo es una historia revelada gracias a quién, a Sadiquín como el Baal Shem Tov. Si el Baal Shem Tov no hubiera hablado de esta historia, para nosotros no hubiera sido más que con cualquier historia como le pasa a cualquier persona. Dice aquí, bendíceme Santo Rey, pues no tengo hijos, dijo la trágica figura postrada ante el Baal Shem Tov. Mi vida no vale nada. Cada vez que respiro me parece algo fútil, vacía y sin sentido. La mujer vertía amargas lágrimas ante el hombre santo y se negaba a abandonar su presencia hasta que le hubiera prometido que tendría un hijo. Finalmente, Baal Shem Tov le dijo que retornara a su hogar, pues en 9 meses daría a luz un niño. Su alegría fue infinita. Confirmando la predicción, la mujer dio a luz a un niño en la época fijada. La mujer prodigaba amor, cuidaba y atendía a su único hijo, observando cada uno de sus movimientos y satisfaciendo todos sus deseos. Cuando el pequeño alcanzó los 2 años de edad, ella viajó con él a ver al Baal Shem Tov, a través de cuya bendición había venido al mundo y pedirle una nueva verajá. Mi hijo ya ha sido destetado, dijo ella orgullosamente, y he venido a verlo nuevamente. El Baal Shem Tov no dijo una palabra. En lugar de ello, tomó al pequeño y lo besó en la frente. La mujer estaba satisfecha y retornó a su hogar. Esa misma tarde, el pequeño desarrolló una altísima fiebre, sin nada que pudiera curarlo, falleció esa misma noche. Entonces dice, usted mató a mi bebé. Dice, acusó la enloquecida madre al Baal Shem Tov al día siguiente. Él estaba lleno de salud antes que usted lo besara. El Baal Shem Tov trató de calmar al destrozado corazón de la mujer. Cesa de llorar, pobre mujer, y escucha lo que tengo que contarte. Verás que la tragedia que te ha acontecido no es culpa mía en absoluto. Vivía una vez un rey quien carecía de hijos. Tal situación que perturbaba a los mortales comunes angustiaba al rey aún más. ¿Quién heredará mi corona cuando yo deje este mundo?, solía quejarse. ¿A quién podré legar mis riquezas, mi reino y mi pueblo? Finalmente se dirigió a sus consejeros. Tras largas deliberaciones, estos le propusieron una posible solución. Su majestad, le dijeron, solo los judíos pueden ayudarlo, pues sus plegarias tienen poderes maravillosos. Ello ha sido demostrado muchísimas veces a lo largo de la historia. Los judíos, gritó el rey, sí, si tienen éxito con sus plegarias, los eximiré del pago de impuestos de aquí a la eternidad. No, su majestad, ese no es el modo de manejar esto. Ellos deben sentir que su seguridad está en peligro. Entonces sus plegarias serán sinceras. Usted debe hacer un decreto de expulsión sobre todo y cada uno de ellos, jóvenes y viejos, sanos y enfermos por igual. Ordene que si usted no es bendecido con el nacimiento de un hijo para el año próximo, ni un solo judío quedará dentro de los límites de sus dominios. Muy bien, aceptó el rey y llevó a cabo la proclamación. La comunidad judía se precipitó en un caos. Días de ayuno, días de plegarias, días de penitencia unieron a toda la gente en una súplica, en una sola súplica.
Hashem pudiera bendecir a su rey con un hijo. Al ascender directo al trono celestial, sus plegarias despertaron la piedad de los habitantes de las regiones celestiales. Un alma valiente se adelantó. Ribono Shel Olam se ofreció. Déjame descender al otro mundo y nacer como el hijo del rey para que la gente no tenga que sufrir más. Y así fue. Ese mismo año el rey fue padre de un varón. Todo el reino se alegró por su rey y más que nadie los judíos. El joven príncipe demostró ser un excelente estudiante. Él estaba bendecido con una naturaleza radiante y se interesaba por todo. Sus tutores vieron en él un recipiente para todas las ramas del saber y cuando le enseñaban algo no lo olvidaba jamás. Finalmente el muchacho agotó sus fuentes de aprendizaje. Padre, se acercó un día el joven príncipe al rey. Estoy cansado de todos mis profesores. Ya he aprendido todo lo que ellos podían enseñarme y quiero avanzar aún más. El rey abrazó a su más querido tesoro contra su pecho y le prometió encontrarle otro maestro. Yo hablaré con nuestro sumo sacerdote. Él es más sabio y más instruido que todos tus maestros. Mañana comenzarás tu estudio con él. El rey fue en búsqueda del sacerdote y ese mismo día entregándole la futura educación al príncipe. Con agrado instruiré a su alteza en filosofía y teología, astronomía y metafísica, si ello place a su majestad. Solo tengo un pedido que hacer. ¿Cuál es? Preguntó el rey con curiosidad. Quiero estar a solas por 2 horas cada día. Durante ese lapso, cuando estoy en soledad, mi alma deja su humana envoltura y asciende a los cielos. Es imperativo que no se me perturbe en ese estado, pues temo que podría morir. El rey estaba muy impresionado con los poderes del sacerdote y le prometió que sus 2 horas diarias no serían violadas. El joven príncipe, no obstante, era de una muy curiosa inclinación. Se encariñó muy pronto con su nuevo maestro y encontró gran satisfacción de los nuevos mundos que se abrían ante él, pero resentía esa pausa de 2 horas al día y resolvió sorprender a su maestro en medio de ella. Él se consiguió una llave idéntica a la del sacerdote y un día entró en el cuarto de este durante el periodo prohibido. Es difícil determinar cuál de los dos se sorprendió más. El príncipe encontró a su amado maestro envuelto en una extraña vestimenta blanca con flecos y una caja de extraño aspecto adornando su frente. Ya sabe qué decir. Por su parte, la sorpresa del sacerdote lindaba con el terror, pues temía que su joven alumno lo entregara al rey. El sacerdote se puso blanco y se tambaleó peligrosamente. El muchacho corrió a su lado adivinando que el temor había invadido a su maestro. No le contaré nada a mi padre, le dijo. Solo dime, ¿qué son estas extrañas cosas que estás vistiendo? ¿Y qué es ese enorme libro que estás estudiando? El sacerdote le explicó que él realmente era judío y que por 2 horas cada día vestía el talit y los tefilín como judío y estudiaba Gemara en la soledad de su propio cuarto sin que nadie lo supiera. ¿Por qué finges ante todos haciéndonos creer que eres un sacerdote? Si amas tanto tus libros sagrados como veo que lo haces, ¿por qué no abrazas tu religión abiertamente? El anciano meneó su cabeza ante el ardiente rostro que tenía delante de él. Es demasiado tarde ahora. Hay demasiados obstáculos que se interponen en mi camino en esta última etapa de mi vida. No tengo que estar contento con las 2 horas que tengo para mí mismo cada día. El príncipe rogó a su tutor que le enseñara los misterios de la Gemara, pues el sacerdote le había descrito como un océano de ocultos tesoros. Habiendo logrado la promesa del muchacho, que no revelaría a nadie lo que había visto, comenzó iniciándolo en el inenarrable placer del estudio de la Torá. Por 2 horas al día, tutor y alumno se internaron en un profundo placer en el estudio de Gemara, olvidando el mundo a su alrededor, atentos solo a la Gemara que están estudiando. La satisfacción que no había encontrado el príncipe en sus otros estudios ahora llegaba como un torrente a través del estudio de la Torá. Tú debes ayudarme, dijo impulsivamente a su maestro un día. Deseo con toda mi alma convertirme al judaísmo y practicar todo lo que he aprendido para fusionar mi suerte con la de este pueblo precioso. Talmud, y de este precioso Talmud. Aconséjame. ¿Dónde debo ir para hacerlo? El sacerdote vio la profunda sinceridad de su alumno y a despecho de su seguridad personal, si era descubierto, sugirió un plan. Tú sabes muy bien que eres la luz de los ojos de tu padre. No hay día que él no se preocupe por tu bienestar, que él tenga que verte y mirarte. Dile que ya has crecido y que quieres bastarte por ti mismo, ya que un día serás rey. Dile a tu padre que quieres recorrer el reino
durante cerca de un mes para conocer a tus futuros súbditos y tus problemas y sus problemas de primera mano. Él no puede poner objeciones a tan admirable intención, aunque le sería sumamente difícil partir contigo por un periodo tan extenso, debido a sus obligaciones, y el resto lo dejo a tu propio criterio. El príncipe estaba extasiado con el plan y con su entusiasmo fue directamente a proponérselo al rey. Muy en contra de su voluntad, el buen juicio del rey lo forzó a aceptar. Dio a su hijo una enorme suma de dinero para los gastos del viaje y el jovenzuelo se puso en marcha. Cuando llegó a una ciudad limítrofe, ordenó al cochero que regresara a pie, pues él deseaba continuar el resto del viaje solo. Tan pronto como el cochero desapareció de la vista del príncipe, aprovechó la oportunidad y cruzó la frontera. Se dirigió a una ciudad con una gran población judía, donde le sería posible, con el dinero de los gastos del viaje, vivir una vida modesta por el resto de su vida. Poco tiempo después, tras demostrar a los rabinos del lugar su sinceridad y vastos conocimientos adquiridos en Torá, y a recibir sobre sí mismo el yugo de los 613 preceptos descritos en la Torá, se le realizó el Brit Milá, la circuncisión. Y cuando cerró la pequeña herida, se sumergió en la mikve para realizar su tevilá. El joven y valiente príncipe se convirtió en un ger tzedek, en un converso justo. Cuando él murió, su alma fue llevada a juicio. Los perseguidores, o sea, como hablaba yo en estos días, siempre hay un tribunal que hay una parte. Hashem es tan justo que él puede hacer lo que quisiera, pero él puso tribunales de justicia. Entonces, por un lado están los ángeles acusadores, por otro lado están los ángeles que están tratando de ayudar a la persona. Ajá. Los perseguidores no pudieron encontrar nada en contra de su límpida persona. Repentinamente se oyó una voz diciendo: es verdad que su vida como judío la vivió sin faltas, pero que hay acerca de los 2 años que mamó de una nodriza gentil. ¿Puede esa clase de labios entrar a los supremos palacios del paraíso? Yo digo no. Este argumento fue suficientemente concluyente para impedir que esta alma bravía entrar al Gran Edén. No obstante, se decretó que esa misma alma, la cual arriesgando su vida eterna había descendido voluntariamente a la tierra, se le permitirá redimirse y corregir los 2 años que tenía impurificados. Esta alma fue enviada bajo la forma de un bebé judío, nacido de una buena madre judía, quien lo alimentó y lo crió amorosamente los 2 años que necesitaba para redimirse. Bashentó miró a la mujer fijamente al llegar al final del relato. Ella había entendido su significado, pero aún necesitaba otro poco de consuelo adicional por su gran pérdida. Y él habló nuevamente: tú, buena mujer, debes estar agradecida. Debes agradecer en vez de llorar, habiendo sido elegida como guardián terrenal de un alma tan preciosa, aunque solo haya sido por el corto periodo de 2 años. ¿Ves? Los misterios de la vida. Entonces, ¿qué pasa con estas almas? Son cosas que no podemos saber, ¿ya? Pero precisamente cuando completa su tikkun, tienen que ya, o sea, lo injusto sería seguir quedándose aquí. Entonces se completa su corrección, Hashem lo retira a este mundo. ¿Ya? Entonces, es una historia que nos permite entender todo este tema de las almas y lo que cómo Hashem maneja los tikkunim, y lo que me preguntaban de que un niño pronto pueda morir pequeñito. ¿Ya? Ahí les escucho si tienen preguntas. Israel, adelante. Sí, claro, continuamos con el orden, a ver si sobre el tema salen más preguntas. Le doy la palabra al estimado Mauricio. Gracias. Ya ve que nosotros, bueno, somos noágidas, y pues obviamente nosotros cuando morimos o vamos a morir, nosotros no tenemos un cementerio, tenemos esa problemática, digamos ahorita, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros pues ya no debemos de morir o enterrar, que nos entierren pues en un cementerio, pues digamos cristiano. No sé qué tanto nos afectaría a nosotros, porque se supone que estamos dejando ese tipo de, ese camino del cristianismo para unirnos al noajismo y pues ahora sí como ser otras personas. Dentro de nuestra vida espiritual, pues no sé qué tanto vaya a influenciar o influye que la persona que fallece, que es noágida, y la entierren en un cementerio cristiano, puesto que no lo pueden enterrar en un cementerio tampoco judío. Entonces, tenemos ese dilema nosotros, de qué pasaría con nuestras almas, ¿cargaríamos con esa situación o por qué? Porque por lo mismo que no tenemos
vuelvo a repetir, un lugar donde reposar nuestro cuerpo. Ujú. Ahí entonces entraría, por ejemplo, que las comunidades no ágidas, digamos que tienen muchos, digamos, congregaciones ya numerosas. No sé si el gobierno del país les pueda ayudar o apoyar a tener un cementerio propio, ¿no? No lo Ujú. sé. Son preguntas que me hago. Ujú. Y la otra, pues sería también, nosotros como decimos, ¿no? Pues en el cristianismo, pues ponen una cruz, la imagen de X, y Z. En el judaísmo, pues por lo regular, por lo que se ve, pues ponen la estrella de David, la mayoría, ¿no? O uno que Ujú. otro, no sé, yo como no, casi no entro, he visto nada más las películas que según ponen eso. Ujú. Entonces, pero nosotros no usamos simbología, nada más sería una lápida así, nada más con tu nombre, punto, naciste y partiste tal día y se acabó el asunto, ¿no? Hasta ahí sería el caso de nosotros, ¿no? Porque no tenemos nada, ¿no? O sea, como no Sí. ágil. Entonces son Bueno. mis preguntas. Ajá. Lo hablamos en una de las últimas clases. De hecho, cuando empezamos a hablar sobre el tema de la muerte, dijimos que precisamente no hay leyes rigurosas. De hecho, no hay leyes sobre el tema que tiene que ver con la muerte y el duelo para no ágidas. ¿Se acuerdan? Estamos hablando de eso. Sí, Y sí. yo decía precisamente de que no hay, o sea, hay leyes rigurosas para el pueblo judío. Sí, por ejemplo, no puede un judío ser enterrado, aunque pasa, pero no debería estar enterrado en un cementerio de no judíos, un cementerio cristiano. Ya, entonces eso para nosotros es sí o sí una obligación, no es opcional. Ya, y de hecho sí está dicho que el alma sufre, etcétera. Pero con respecto a no judíos que no tienen ninguna una ley, entonces no hay como tal una preocupación por ese tema. Ya no debería haber una preocupación espiritual, como que es que, bueno, aquí el alma le va a pasar algo así. No. En verdad no hay una ley, no hay algo que le prohíba al no judío ser enterrado en ese tipo de cementerios. Pero ya una cosa es que muy diferente, una comunidad decida por un tema eh, comunitario, un tema social, que puedan poner su propio cementerio, como usted dice, pues está bien, eso tampoco es un pecado, o sea, es hasta bueno que hagan eso, pero no hay ningún argumento aquí para decir de pronto que es que el alma en verdad le sucede algo así, ¿no? O sea, de hecho, si se pusiera esa ley, sería muy complicado para los no ágiles empezar a vivir, lo hablamos en esa clase, o sea, empezar, digamos, eh, vivir todo este tema, digamos, del fallecimiento de un ser querido. Pero como tal no hay ningún problema. No hay algo prohibido, no está prohibido que lleven a un ser querido o un fallecido a un cementerio no judío. Uno dice, bueno, ¿hay idolatría? Sí, está bien, ese es un tema que ocurre allí. Y si alguien en un tema comunitario decide en algún momento buscar la manera de tener un cementerio, sería bueno, o sea, sería bueno, pero no es porque tenga algún tipo de implicación el hecho de enterrarlo en otro lado. O sea, no pasa eso. El tema de las lápidas o estas cosas, las inscripciones que hay, como en verdad tampoco se necesita tal cual tener algún tipo de simbolismo allí, no es una obligación. Es una costumbre que algunos ponen como la estrella de David, dice usted, pero generalmente no es algo determinante el hecho de colocar algo ahí en la lápida. Entonces, por ese lado tampoco no debería haber ningún tipo de preocupación. ¿Ya? Gracias. ¿Tienen que preguntar? Sí, adelante. Muy bien, Rafa, muchas gracias por la respuesta. Perdón, Sí. vamos a palabra, creo que Tom tenía la mano levantada primero, pues ahorita. Sí. Sí, Le ok. damos la palabra a Tom. Buenas noches a todos. Tom, trata de hablar un poquito más fuerte, por favor, que no tengo mucho volumen y no te escucho muy bien. Hola, Rock, buenas noches y buenas noches a todos. ¿Me escuchan mejor? Buenas noches, buenas noches. ¿Me escuchan mejor? Buenas noches. Ok, Sí. quisiera preguntarle, de usted que las almas tienen un estado de conciencia después de fallecidas. ¿Se sabe o aproximadamente qué tiempo todavía lo tienen? Porque, bueno, como usted dice, bueno, entiendo que si no rectificaron, regresan a rectificar. Se puede decir, no sé, una persona que falleció hace 20 años ya no tiene ese estado de conciencia actualmente, ya posiblemente rectificó o su alma quedó, bueno, en otro estado. No sé, son misterios, eso no está revelado para nosotros.
¿ya? Ahora, recuerda que lo que falleció fue a la persona que conocías, el alma no. ¿Ya? El alma sigue un proceso de Girgulín, entonces, obviamente, según lo que los sabios nos revelaron, precisamente el alma sigue en un proceso de rectificación, tal vez le toca esperar un poco, pero obviamente tiene procesos de reencarnaciones. ¿Ya? Pero más allá de eso no podemos decir más cosas, o sea, de lo que tenemos conciencia de la persona que falleció. Esa tal persona se llamaba así o era un familiar, lo que sea, más el alma sigue su proceso de rectificación. ¿Ya? De acuerdo, Rab, sí, su curso. Muchísimas gracias. Bien, bien, muchas gracias. Ahora sí, tengo una pregunta acá, Israel. Ok. Acá, sí. Adelante. Bueno, yo tengo entendido que no es conveniente la cremación. Uh-huh. Un amigo mío falleció, él era monoteísta, sabía el tema del alma, pues entendía algo del tema del alma y la reencarnación y la cremación, y él había manifestado pues a su familia y todo, que no quería que lo cremaran en caso de que le pasara algo. Pero la familia de él era evangélica o católica, no sé, y lo cremaron. Entonces ahí yo cuando supe que murió de COVID y no lo trajeron a casa, no, pues, directo a donde estaba su familia, cuando supe, pues yo me entristecí mucho, pues aparte de la muerte de mi amigo, yo pensaba mucho en su alma, entonces, su alma viendo que lo están cremando, pero no sé, él había manifestado la intención de que no lo cremaran, entonces no sé, ahí como... Muy bien, muy bien. No sé si se escuchó la pregunta, si se entendió allá lo que están... ¿Sí escucharon la pregunta? Ok. No se escucha. Ahí veo una pregunta en el chat que paso la respondo también con esto. Ahí veo 8 mensajes, no alcanzo a verlos todos. Israel, después me colaboras con si hay preguntas en el Sí, chat, ahorita por yo favor. le comento, sí. Sí, entonces ahí, acá estaban preguntando es ¿qué pasa en el caso de una persona que es cremada? Y hay otra consideración, es que la persona decía que no quería ser cremada, pero sus familiares, luego de que él falleció, le cremaron el cuerpo. Entonces, sobre esto hablábamos también en las clases, lo mencionamos también en estos días, que primeramente la cremación no está prohibida para Bnei Noach. Eso también lo hablamos. Cremación está prohibida para judíos, sí o sí. ¿Para Bnei Noach está prohibido? No, no está prohibido. Sin embargo, hablábamos de que al final de cuentas, pasándonos en el texto que dice la Torá, de que fuimos creados a imagen y semejanza de Hashem, entonces hay el cuerpo es como un testimonio de que Hashem creó al hombre del polvo de la tierra y todo esto, como que la imagen divina, entre comillas, imagen divina, sabemos que no tiene imagen. Entonces decíamos que a pesar de que no está prohibido para Bnei Noach, es recomendable que no lo hagan, porque es como estar destruyendo ese recuerdo del amor que siente Hashem por nosotros al crearnos, al formarnos. Entonces, eso primeramente. Entonces, primeramente, ¿está prohibido? No, no está prohibido. O sea que si un Bnei Noach lo hace, no está pecando. Por eso es la diferencia entre entender qué es prohibido y qué es recomendable. No está prohibido, más, dicen los sabios, es mejor desalentar esta práctica, es decir, que Ben Noach no haga esto porque es como precisamente destruir la obra divina. Sin embargo, hay otra consideración. ¿Qué pasa con las personas que fueron, digamos, cremadas en contra de su voluntad? O sea, ellos nunca querían que hicieran eso. Y yo hablaba también en ese caso del caso de los judíos que fueron cremados en hornos en la Segunda Guerra Mundial. ¿Ya? Sobre este caso, se refiere a la halajá que es lo que está prohibido cuando la persona lo hace voluntariamente. Pero en el caso de los judíos que murieron en la Shoah, en la Segunda Guerra Mundial, ellos no son culpables de este pecado, a pesar de que a nosotros sí está prohibido. Para nosotros sí está prohibido hacerlo, pero ellos no son culpables de eso porque en verdad ellos no lo hicieron de alguna manera voluntaria, fueron forzados, fueron asesinados, fueron hechos todas estas cosas. Entonces, a pesar de que acá entendemos que el caso es, una persona está prohibido, no es recomendable, pero al final de cuentas tampoco él quería, lo hicieron contra su voluntad. Entonces es menos grave, no hay problema con eso. Acá preguntaban también qué pasa con el alma en el momento de la cremación. Respondo a eso, o sea, no pasa nada, o sea, en verdad no se debería, y según algunos temas ya de Kabbalah y otras cosas que el Talmud explica, la descomposición, como ya lo dijimos, ayuda al tikkun.
ya como ese pequeño sufrimiento que tiene la... Entonces, por eso podríamos recomendar que no hiciera. ¿Qué? ¿En serio? Uy. Wow. Temblor de tierra. Un segundito. Ok, vamos a esperar a que el rap regrese a la sala. Parece que sucedió algo ahí en el lugar en el que está. Pero, bueno, al parecer vamos bien con las preguntas. El tema es bastante extenso y bastante complicado también de entender, por lo tanto es algo difícil que solamente se pueda comprender en una sola explicación, en una sola sesión de preguntas y respuestas. Sin embargo, siempre los promuevo, los incentivo a que continúen mandando sus preguntas al RAP o incluso en el mismo chat de la fundación para poder estimular la participación, la consulta, el tener mucho más apertura en el tema, porque de esa manera, bueno, pues más preguntas se animan, más personas se animan a preguntar y con eso nos da bastante ayuda para poder estar ampliando los temas. ¿De acuerdo? Tenemos aquí todavía al Rob en la sala. Vamos a esperar a que se pueda volver a conectar. No vi exactamente qué fue lo que sucedió, pero bueno, esperamos que todo esté bien. Sí, parece que está temblando. Hubo un ¿Sí? temblor, eso dijo el Raf. Como que esta semana está la tierra un poco movida, ¿verdad? Y qué coincidencia que cae Shavuot. Aquí ayer pasó un tornado. Nunca, Sí. siempre hay las alarmas y pues la verdad yo no me preocupo, pero ayer sí estuvo fuerte. eh, sí estuvo fuerte, la verdad que sí me asusté. Y el domingo, tengo entendido, le iba a preguntar, tembló en México un volcán erupcionó porque mi hermano andaba por allá y le cancelaron el vuelo por las cenizas. Llevamos ya una semana de actividad volcánica del volcán Popocatépetl. Es un volcán que de hecho se encuentra como a 1 hora y media de donde yo vivo. Afortunadamente a donde yo vivo no ha llegado ningún tipo de afectación. Muy poca ceniza ha llegado aquí al lugar donde vivo. Sin embargo, sí estamos relativamente cerca. El volcán Popocatépetl es un volcán que colinda con 3 estados de la República Mexicana: la Ciudad de México, el estado de Puebla y el estado de Morelos. Y también el estado de México, son 4. No es cierto, son la Ciudad de México no tanto, pero el estado de México, la Puebla y el estado de Morelos. Yo vivo en el estado de Morelos, pero donde yo vivo tenemos mucha distancia todavía antes de llegar. Sin embargo, hay municipios del estado de Morelos que se encuentran muy próximos al volcán, que son los que se encuentran en más riesgo. Actualmente hay un semáforo del Centro Nacional de Prevención de Desastres que mide la actividad del volcán y nos encontramos en semáforo amarillo fase 3, que es con una alta actividad volcánica y que está como a casi nada de pasar a una... Aló, buenas, ¿cómo están? Habla Hayaka, ¿cómo ha pasado? Muy bien, Rabanit, ¿cómo están? Hola, Rabanit, buenas noches. ¿Están bien por allá? Hablando en apartado, oye, que mi mamá me acaba de llamar también cerca de mi casa. Está temblando, pero yo en mi casa no veo que el agua se esté moviendo. Pero mi mamá me dice que sí, que hay réplicas. Ok. Esperemos que estén todos bien, que no pase nada. Por ahí en Elsie, la señorita Elsie nos está diciendo que en Debaiba también tembló. Parece que está temblando ya también. Costa Rica también tembló muy fuerte, dice la estimada Alicia. Ok, bueno, hay que tener cuidado. Esperemos que todo esté bien, que Hashem nos proteja. Y sí, efectivamente ha habido mucha actividad telúrica en estos últimos días, también aquí en la Ciudad de México. Yo lo asocio, digo, directamente aquí también por el volcán, la actividad volcánica. Se ha dado temblores en lugares que no son de epicentros comunes, como la Ciudad de México no es una zona volcánica. Sin embargo, por su proximidad con el volcán, ha registrado epicentros en delegaciones de la Ciudad de México, bastante raro. Pero parece que es por eso, entonces hay que estar pendientes, tranquilos también. Hola, ¿cómo están? ¿Rap, todo bien?
Sí, tembló bastante fuerte, estaba un temblor de tierra, pero Baruch Hashem, no pasó Sí. nada, nada se cayó, nada se derrumbó, Baruch Hashem. Pero sí tembló bastante. Ok, Rab. Hola, Nomás amorcito, ¿cómo estás? Hola amor, ¿cómo vas? Aquí en la casa no sentí ningún temblor. Mami me acaba de llamar, me dijo que ella se estaba sintiendo el temblor en su casa, pero yo aquí en mi casa no. Acá sintió fuerte, pero bueno, ahorita te llamo después de la clase. Bueno, pues, Bueno, pues. ya. Perfecto, Rab. Bueno, De hecho, si quiere, no sé si quiere que paremos aquí la clase por el día de hoy. En realidad no tenemos ya preguntas. Lo que estaba escrito en el chat eran menciones de la estimada Belkis sobre algunos versículos, pero como tal no son preguntas. bueno, no sé si hay más preguntas, entonces podríamos dejar allí. Entonces, Podremos dejar ahí si quieren para que ajá, entonces, para que bueno, ustedes estén igual alerta y cualquier situación mejor estén preparados allá. ¿De acuerdo? bueno, todo quedó grabado. Pero Bueno, Hasta el bueno, temblor porque la pantalla suya se movió un poquito, yo miré. sí, sí. ya lo nada, y compartiremos bueno, ahí en la clase. sí, en bueno, la les video. deseo una bonita noche, de que pasen un bonito fin de semana, un bonito resto de día, que descansen. Y bueno, la próxima clase continuamos con la clase que veníamos desarrollando sobre el tema de las almas. Vamos a entender muchas cosas que me están preguntando, las vamos a comprender mucho mejor, Becertación, ¿ok? Perfecto. Muchísimas gracias, Rap. Gracias por Gracias, tu Rap. participación. Espero que Feliz tengan- Gracias, noche Gracias, para Rap. todos. Feliz noche. Gracias, Gracias a cuídense todos. mucho. Buenas noches a Gracias. todos. Todos por allá. Con todo.